Queridos y apreciados estudiantes, bienvenidos a esta sesión número 8 de Taller de Radio. Para esta ocasión vamos a tratar el tema de la primera parte de contenidos, de formato de contenidos, que pues es un tema chévere, diferente, y que pues nos va a permitir a nosotros conocer otros ámbitos en el aspecto de lo que es la radio. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño recorderis respecto a lo que vimos en la clase anterior, que básicamente giró en torno a lo que es el podcast. Para esa ocasión nosotros vimos, pues, lo que era un podcast, de qué se trataba, cuál era su definición y, pues, en qué aspectos los podíamos ver contemplar. Después de qué se trataba el podcasting, que básicamente es crear ese podcast. Y luego lo que era el podcaster, que es la persona la cual se dedica a crear o es el autor difusor de estos podcasts. De igual manera vimos una serie de tablas en las cuales se nos reflejaba el crecimiento que ha tenido este podcast, cómo ha sido, por ejemplo, la participación del video podcast y todo lo que tiene que ver con una serie de mediciones respecto a la evolución de ciertos años hacia acá, versus lo que es una audiencia total contra una audiencia activa. Y pues otras métricas que tenían que ver con el desarrollo de descarga de algún podcast. Luego vimos las características en cuanto a limitación, flexibilidad, la oportunidad que nos daba con respecto a los contenidos y también lo que tenía que ver con la producción y transmisión de ese podcast. Hicimos digamos que unas similitudes con respecto a la radio online, a la radio tradicional y el podcast, la cual estaba básicamente direccionada al enfoque, a cómo sus contenidos pueden ser muy parecidos, el tema de la introducción, el lenguaje y la comunicación que allí se establecía. Posterior a ello, pues hicimos énfasis en las diferencias que podrían existir con respecto a la forma de escuchar, porque pues un podcast es claramente una alternativa fuera de una franja horaria, de un medio, ¿cierto? Ahí ya es totalmente diferente. El tiempo también varía demasiado, y no solamente en el tiempo real, sino pues también en el tiempo que se dedica a la parte del contenido. Ya sabemos que cuando se trata de la radio como tal, incluyendo la online, pues se tiene que crear un contenido o una duración, perdón, donde el contenido se conjugue con el bloque publicitario. La audiencia claramente también va a cambiar porque pues son personas que ya están más ligadas a la tecnología, quizás personas más adultas o de otras edades ya más contemporáneas, pues quizás se vería allí una gran diferencia en ese sentido. El contenido puede llegar a ser diferente en la manera en que se aborda, en la manera en que se interactúa con el público, con el entrevistado, etcétera, etcétera. Y la estructura de igual manera. Vimos también los tipos de podcast, cuáles son los de entretenimiento, cuáles son los educativos, los informativos, etcétera. Abarcamos su técnica. Recuerden que hablamos del audio, hablamos del podcast y del screencast, que normalmente ese screencast sí es utilizado, pero no es muy popular. Y por último, pues lo que teníamos que hablar con respecto a la dinámica que se ve en un podcast. Si es un monólogo, si es grupal, si se va a hacer una entrevista o un debate, etcétera, etcétera. Y ya después de ello, pues contemplamos algunos ejemplos para comenzar. Bueno, chicos, chicas, esto con respecto a lo que vimos en la sesión anterior. Ahora, si nos dedicamos a la parte de lo que nos compete hoy, que son los formatos, pues vamos a ver una serie
de ejemplos que tienen que ver mucho con lo que se va a engendrar o a incubar, más bien, en el desarrollo de la radio, sobre todo en nuestro país. A continuación vamos a escuchar una serie de elementos que se daban desde hace mucho tiempo, la década más o menos del 70, para ir entrando, digamos que en uno de los formatos que es más recordado y que fue, digamos que pionero en el sentido del desarrollo de la radio en nuestro país. Y este formato se trata de la radionovela. Escuchamos una serie de estadísticas con respecto a lo que fue la radionovela, ¿sí? Eh, Nos decían allí elementos muy importantes con respecto a quiénes eran esas personas que componían esa audiencia en cuanto a la radionovela. Les repito, esto era una serie de estadísticas que se daban en la década del 70 y que pues representaban gran parte de lo que debía ser esos informes que estimulaban un poquitito más este género o este formato más bien de la radionovela. Fueron pocos años los que tuvo de vida la radionovela, pero pues quedaron en el recuerdo una serie de historias, de voces, de sonidos que marcaron historia, valga la redundancia. Más o menos en la década del 40 y 50, pues llega a la radio colombiana esas historias que eran melodramáticas, que cautivaban a las audiencias por sus temáticas de amor, de odio, de pasión, de intriga, incluso de acción, ¿no? Porque pues gracias a esa tradición oral, las radionovelas tuvieron mucha aceptación en nuestro país, más o menos hasta la década, finales de la década del 70, como les decía anteriormente. Y nosotros somos eso, a pesar de los momentos ya que se viven hoy en día, que se ha perdido mucho, somos un país de tradición oral. No vayamos muy lejos, los chismes. Eso es lo que, ¡pum!, primero llega por medio de la tradición oral, ¿no? Aunque la tradición oral, pues básicamente se remite a eso, a pasar de generación en generación una serie de acontecimientos, de sucesos, de mitos, de leyendas, de conocimiento como tal, ¿verdad? Entonces, porque pues ya sabemos que no son nuestros antepasados, no es, digamos, que una cultura occidental, refiriéndome a Europa, donde pues para eso estaba el tema de la imprenta, de los manuscritos, etcétera, etcétera, que tenían un lugar pues llamado biblioteca. Entonces, digamos que la historia de la radio, sobre todo en el género como tal de la radionovela, tuvo su origen en Cuba. Allí un directivo de Caracol viajó y compró los derechos de adaptación de una historia que se llama El Derecho de Nacer. Esta obra pues se transmitía ya en varios países de Latinoamérica. Hágate cuenta, eso es un símil como lo que sucedió con Betty la Fea, ¿cierto? Que se compran los derechos y ya cada cual hace su versión de acuerdo a su entorno, a a su cotidianidad. Entonces, esto mismo sucedió con el derecho de nacer y fue caracterizada pues por cada uno de los actores que estaban o que eran propios de sus países. En el caso de nosotros, pues digamos que fue interpretado por Albertico Limonta, que fue una persona que estuvo como protagonista en dicha radionovela, pero para Colombia. Esta parte del género de la radionovela tuvo como les decía, 3 décadas en las cuales se empezó a crear un espacio donde la fantasía se estuvo, digamos que apoderando de diversos horarios. A través de esto, pues salieron cualquier cantidad de historias. Habían historias, como les decía, de amor, de batallas, de superhéroes. Por ejemplo, Calimán, el hombre increíble, ¿cierto? Si bien esto es original de México,
En Colombia, pues, tuvo un éxito abrumador. Los niveles de audiencia eran altísimos. Recuerden que la radio siempre, al igual que la televisión, estos medios de comunicación siempre han estado en función de el entretenimiento. Claro, hay temas de noticiosos, informativos, pero ronda mucho o abarca mucho más bien el tema del entretenimiento. Ahí es importante porque pues podemos llegar a abarcar una serie de audiencias muy diferentes, sobre todo en las épocas pasadas porque no había tanta democratización, perdón, de los medios. Hoy en día ustedes son dueños, amos y señores y señoras de los medios. Ustedes se pueden comunicar ya sea por medio de un podcast, por medio de un video, de un audiovisual, etcétera, etcétera. Y incluso desde el punto de vista digital, pueden crear ustedes un blog. Y allí, pues, se genera una serie de posturas ya no de consumidor de la información, sino de emisor como tal. Entonces les decía que en Colombia hubo altos índices de popularidad con esto de las radionovelas. Hubo varios títulos que fueron muy importantes y que de una u otra manera pues empezaron a darle una cabida importante dentro del género de la radio, este tema de las radionovelas. ¿Qué era lo importante? Pues que había una conexión, se trataba de que hubiese una vinculación muy cercana con el público, pues todo se iba desde la cotidianidad, la fantasía, lo maravilloso, y lo lindo de esto es que el radio oyente visualizaba esto. Hagan de cuenta que es como leer, ¿no? Uno no está viendo, pero uno se lo imagina. Exactamente lo mismo. Y pues ya eso iba en función de la perspectiva de cada uno. No era lo mismo para Pedro que para María lo que se estaba escuchando. Hay personas que tienden a ser un poco más imaginativas y pues por ende eso les va a dar un mayor espectro en ese sentido, de poderlo recrear en su mente de acuerdo a lo que estaban escuchando, porque pues de eso se trataba, de empezar a captar a ese receptor y se interpretaba pues lo que se estaba narrando. Hubo muchas personas que empezaron a interactuar, quizás nosotros las escuchamos y, si yo les hablo de su ídolo, Maluma, o ¿cómo es la otra? Karol G, o bueno, Boss Bunny y todos esos manes reggaetoneros, pues fácilmente lo pueden identificar, ¿cierto? Pero si yo les digo Lucy, Colombia, o Jaime Ayala, o Luis Carlos Valencia, o Jorge Racero, ¿cierto? O Jairo Patiño, pues uno dirá, no, ese es el señor que tiene la tienda aquí en la esquina. Cualquiera, ¿verdad? Pero resulta que esas eran las voces que generaban no solamente los diálogos, sino también los efectos. En esa época. Claro, estamos hablando de, ya vamos casi para 100 años, ¿no? Porque recuerden que esto lo estamos viendo desde la década de los 40, 50. Entonces, quizás si uno le pregunte a los abuelos, puedan decirnos, claro, mi hijo, mi hija, yo me acuerdo de. Y lo bonito de esto era que pues, generaban esos momentos, esos espacios de esparcimiento, cuando pues se reunían los abuelos, los tíos, los vecinos, hermanos, padres, y escuchaban en torno a una radio, en este caso la radionovela. Allí se empezaron a generar una serie de programas, por ejemplo, como La Doctora Corazón, otro que era La Ley contra el AMPA. Ese fue súper famoso, ese, por ejemplo, yo sí me acuerdo que hablaba mucho, La Ley contra el AMPA. Y pues despertaba cierta nostalgia en ese aspecto. Vamos a escuchar un poquitín de lo que tiene que ver con Calimán. Quizás para muchos sea por lo menos medio conocido o lo han oído en algún momento.
para otros quizás ni idea quién es Calimán, ¿cierto? Yo les hablo de las tortugas ninja y pues, claro, de una llegan allí, pero el Calimán muy probablemente no tan fácil. Entonces escuchemos un fragmento. Quizás se aburran nada más con la narración ustedes, ¿no? Quizás pueda llegar a sonar muy ñoño, pero eso era lo que escuchaban los papás, los abuelos. Y tengamos en cuenta una cosa, la televisión aquí también era incipiente en nuestro país. Nosotros en esa década del 40, pues cero pollitos de televisión. Entonces, pues esto era un espacio de entretenimiento muy importante para esas generaciones. Y eso es lo más importante, que de una u otra manera, pese a que esto ya se extinguió, esto ya es obsoleto, claro que se pueden hacer, sí. Hoy tenemos al alcance muchas herramientas. Tú puedes, tú solito, tú o solita, puedes realizar una radionovela. ¿Por qué? Porque ya hay distorsionadores de voz, ya hay reemplazos de voz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que tú puedas generar un guión literario. Lo vamos a hablar más adelante. Pero aquí lo que realmente importaba era el drama. Entre más dramático fuera, pues mejor. Ya lo escuchamos ahí cuando Colimón, que no sé qué, y son muy descriptivos, normalmente son muy descriptivos en esos momentos. Ya ahorita les pongo más adelantico eh, eh, otro fragmento para que veamos la riqueza que se le daba desde el punto de vista descriptivo en cuanto a la narración. ¿Qué era lo importante aquí? Que ese guión literario, ya hemos visto guiones, ese guión literario fuera muy claro, muy concreto, aunque había una diferencia cuando era pregrabado y otra cosa cuando era en vivo. Cuando ese grabado, pues va a tener, digamos que una mayor elaboración. Claro, hay que generar todos los guiones, hay que empezar a mirar cuando entra la pauta, igual, tienen que hacer el guión técnico y pues por aparte el guión literario con respecto a lo que es el desarrollo de la radionovela. Si es en vivo, digamos que hay un poquito más de apertura con respecto a eso, a la improvisación, aunque siempre se tiene o se tenía un texto guía, que eso era lo importante, porque pues muchas veces que se hacía tomar las obras literarias y simple y llanamente reproducirlas desde un punto de vista sonoro. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Listo? A ver si le doy el perrito y nos suena aquí algo más descriptivo. Como pudimos escuchar, es demasiado descriptivo, ¿cierto? Nos dan un contexto muy claro de lo que es el suceso en ese instante. Ahí nos describen a los personajes, cómo son, qué les gusta, qué quieren, de dónde vienen, para dónde van, etcétera, etcétera. Ya más adelante, cuando hay acción, pues vamos a ver el tema de cómo describen el entorno, cómo describen las expresiones de los personajes, lo que está sucediendo o lo que puede llegar a suceder con X o Y objeto. Entonces es importante esto porque pues es lo que realmente contextualiza al oyente y permite que se estimule la parte de la imaginación. Porque si fuera algo muy plano, no, que es que el doctor X va a ir a Egipto a observar una serie de ruinas a ver qué encuentra, pues sí, muy bacano y todo eso, pero pues realmente no nos está estimulando, no nos está atrayendo, no nos está envolviendo. Y esa era siempre la idea de una radionovela. Fuese en vivo o fuese grabado, lo importante era cautivar a esa audiencia. Eso era realmente lo fundamental. Bueno, esto en cuanto a la radionovela, que ya sabemos que es un género que se extinguió, que de una u otra manera pues no nos empezó a dar sino unos espacios de entretenimiento muy bien concebidos y de muy buena aceptación por parte de esas generaciones. Bueno, Calimán, que eso, como les decía, ahí ya están las diapositivas y pues lo pueden revolver a retransmitir ustedes ya en la comodidad de su hogar, como dicen. Ahora bien, este es un género, un formato, perdón, ¿cierto? Pero pasamos a otro que tiene que ver con la parte de la entrevista. Y aquí
A diferencia de la radionovela, pues vamos a tener elementos que son fundamentales para, en este caso, crear un formato. Les decía anteriormente que tenemos la opción de que sea grabado o en vivo. Que la característica, perdón, está en función de la elaboración. Esa elaboración pues va a ser mucho más detallada, mucho más dirigida cuando es grabado. Claro, tenemos tiempo de poder corregir si hay algún defecto o de enriquecer en ese aspecto, pues ya sea técnico, el producto que estamos realizando. Ojo que esta creación de formato, pues no necesariamente solamente la muletilla va en función de la radionovela, no. Cualquiera de los formatos que nosotros podamos encontrar en radio tiene esa característica. ¿Por qué? Porque son programas, está grabado o en vivo, como yo les decía, en vivo pues ya hay que tener un dominio muy amplio del tema, sea una radionovela o sea una entrevista, etcétera, porque pues ahí no hay, digamos que un compás de espera ni un espacio para errores. Ahora bien, si vamos a idear un programa, a cranearnos un programa, lo primero que hay que empezar a determinar es la temática. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Sobre qué, por ejemplo, en el caso de la radionovela, vamos a tratar nuestra novela como tal? Si es una entrevista, ¿sobre qué queremos hablar? ¿Cierto? Y obviamente hay que tener en cuenta, pues, el público. Ya veíamos las estadísticas que nos arrojaba la radionovela en la década del 70. Público femenino. Eran los que, digamos que, eh, daban ese espacio de aceptación y de popularidad a este formato de la radionovela. La hora, pues, caray, siempre ha sido vital. Si ustedes se dan cuenta, lo que es el tema del público y la hora, cobija también a a los otros medios. Televisión pasa lo mismo. De pronto, en el medio impreso, llámese periódico, quizás no. Aunque, cuando estaba en auge el diario, siempre se quería tener a primera hora. Entonces, porque si tú no llegabas a primera hora a la tienda por el tiempo, por el espectador, se agotaba. En esa época se agotaba rápido, ya a las 9 de la mañana ya no había periódico. Entonces, lo regañaban a uno los papás porque decía, yo dije que fuera temprano. Y pues obviamente ya lo habían consumido. No es como hoy en día que es difícil conseguir un periódico, pero ya porque casi todos están en la época o en la etapa o en la era digital, por costos, bueno, ¿qué es lo que tiene, por ejemplo, diferente con respecto al periódico de hace años versus el que tenemos hoy? La mediatez. Si hay una noticia de última hora, automáticamente se actualiza en el website del diario y ya están con la chiva. Qué sé yo, que hubo un temblor en Nicaragua, ¡pum!, de una vez. O tembló en Colombia, ¡pum!, de una vez. Antes, digamos que esas noticias, si eran demasiado importantes, pues podían llegar a sacar un tiraje extra, ¿cierto? Entonces salía como extra. Pero eso era muy excepcional, porque pues, claro, ahí va en función de los costos. Si era importante, pero no tan importante, tan fundamental, al otro día ocupaba la primera plana, perdón. Entonces, digamos que esa es la diferencia que había con respecto a la hora, hablando de los medios, ¿no? En el caso de que nos atañe a nosotros de la radio, pues esa hora va a ir en función de qué? Del público, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Y otro elemento característico, el espacio, dice Andrés. Uy, Andrés, el espacio, esa vaina así, esa vaina, el dicho era que escurría. Si no escurría sangre, no era el espacio, porque era demasiado amarillista. Bueno, si fuéramos literarios, era demasiado rojista. Literal, ustedes veían en ese periódico, mi abuela le decía que era un pasquín.
Entonces veían en ese periódico gente desmembrada, gente que con el machete en la espalda, muertos, que se habían estrellado y muertos, pues primero estaban muertos y después venía la noticia que eran 3 renglones y eso se vendía como pan caliente. Era increíble, pero eso se vendía como pan caliente. Ya las nuevas regulaciones, el tema de la digitalización, etcétera, etcétera, pues empezaron a cerrarle espacio a este periódico que se denominaba El Espacio. Bueno, otro de los elementos característicos son los locutores. Y resulta, pasar, acontece que acá hay una conexión especial entre el locutor y la audiencia. Muchas veces tiene gran peso las voces de los locutores o locutoras. La gente, como es un medio para el sentido del oído, digamos que esas voces que, bueno, pues nosotros tenemos unos compañeros que tienen unas muy buenas voces, ¿cierto? Y uno, wow. Lo bonito de antes es que uno se imaginaba al locutor o a la locutora, uno se lo imaginaba, porque pues no es como hoy en día que pues ya tenemos el acceso, como hemos visto, a través de la internet, sea la red que sea. Entonces, eso es así. Yo me lo imaginaba más viejo, o me lo imaginaba más joven, ¿cierto? O no se ve tan serio, o no se, sí, no se ve tan serio como se escucha, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, y gracias a Dios no se ha perdido, las voces cada vez son más profesionales, es decir, eso ya se volvió, y me pueden decir si es cierto o no, los que se dedican a esto de la locución, que cada vez son más profesionales. No solamente basta con tener un vozarrón, un vozarrón como el mío, pero cuando estoy sin gripa y sin rinitis. Eh, Aparte de ello, hay que tener técnicas, hay que tener, digamos que, expresividad en el tema de la locución como tal. Entonces son una serie de elementos que lo han vuelto ya más profesional, ya no es cualquiera que solamente yo tengo voz y ya, no. Se perfeccionan técnicas de respiración, se perfeccionan técnicas de dicción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, hoy en día el que es profesional lo hace, ¿no? Porque pues hay mucha gente que llega a estos medios, pero es más por recomendación y simplemente porque tiene una voz bonita que o un cuerpo bonito, o una cara preciosa, más que por su talento a nivel de locución como tal. Ustedes saben que todo se mueve a partir de la rosca. Bueno, todo no, muchas cosas. Los colaboradores nos estamos refiriendo a esta serie de personas que hay detrás de. Si fuera un medio visual, diríamos detrás de cámaras, acá detrás de micrófonos. Entonces, los que están en el máster, las personas que se dedican a gestionar el tema publicitario, quienes configuran los guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el locutor, la locutora, pues es, digamos que, entre comillas, lo visible del programa. Pero los colaboradores, es decir, todo esto debe ser en equipo, pues para que tenga un tinte mucho más profesional, para que, pues, ustedes saben que, claro, yo sé que en nuestro país no es que gustemos mucho de trabajar en equipo, pero al hacerlo, estamos cerrándole muchas brechas para que se pueda colar por allí algún error. Con respecto a la selección musical, escuchábamos en lo que les puse al principio, una serie de canciones que pues son muy setenteras, ¿no? Lo que se denomina hoy en día, no sé si todavía lo hagan, música para planchar. Y eso va a ir en función de. Lo que les puse son fragmentos ¿qué? De un programa de RTBC, la Radio Televisión Nacional de Colombia, y que nos da esa pauta a nosotros para poder sumergirnos en lo que es la temática que se va a tratar, en este caso pues las radionovelas, y como hemos dicho pues eran muy dulzonas, mucho amor, mucho drama, muy cursis, etcétera, etcétera, pues entonces esa selección musical fue muy adecuada en ese sentido.
Pero pues si vamos a hablar hoy en día de otros temas un poco más modernos, más actuales, más contemporáneos, pues quizás esa selección musical va a ser totalmente diferente. Para ello hay que conocer la audiencia, definitivo. Hay que conocer la audiencia porque si yo voy a colocarle esta música a chicos de 15 años, no alcanza a sonar que ni siquiera 15 segundos y ya están cambiando, apagando, oyendo. Entonces es importante eso. Hablamos que dentro de los colaboradores pues están personas que no son visibles y en este caso que se encargan de la parte publicitaria. Entonces, esto es vital, ¿cierto? Porque pues sin publicidad difícilmente un medio sobrevive. El equipo técnico, pues todos, mire que todos estos colaboradores tienen que ver con esta serie de labores, ¿cierto? Entonces el equipo técnico, pues bueno, ya habíamos hablado, el que está allá en el máster o los que están en el máster haciendo las mezclas, haciendo el control de volumen, etcétera, etcétera. Los que saben de esto, que son nuestros compañeros, pues pueden darnos un poco más de luces en ese aspecto. Y el guión, definitivamente, pues es fundamental, ya sea un guión literario o un guión técnico, ¿cierto? Allí vamos a empezar a ver la importancia y que definitivamente, pues esto nos debe llevar a una interacción como tal. Igual que los otros formatos en la entrevista radiofónica, también tenemos esta opción de lo que es grabado, ¿cierto? Que incluso se puede hacer un falso o directo, o lo que es un en vivo. Y eso se estila mucho. Muchas veces, digamos que es más evidente en la televisión, lo que estamos transmitiendo acá desde el centro de la ciudad y resulta que no, son las 6 de la mañana, pero parece que fueran las 6 de la tarde. Eso es un falso directo. Entonces, es válido como para tratar de dar el en vivo. Por eso es que dicen que hay que creer la mitad de lo que nos digan. Y es algo que se puede ver perfecta y tranquilamente en este formato de la entrevista. ¿Ok? Bueno, en ese orden de ideas, nosotros tendríamos que empezar a contemplar una serie de características en lo que es ya el formato de entrevista radiofónica. Y ese formato, pues básicamente lo que nos va a decir a nosotros es que, ole, toca entrevistar a X persona y lo que nos va a interesar a nosotros o lo fundamental va a ser eso, sacar información, tratar que, bueno, aunque eso muchas veces es abusivo por parte de este medio, ¿no? O de los medios, que colocan en boca de los entrevistados cosas que ellos quizás pudieron expresar de una manera un tanto ambigua, pero lo dan como hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Qué es lo importante aquí con respecto a esto? Que de una u otra manera, pues, la entrevista es muy efectiva para dinamizar un programa, ¿cierto? Ese contenido, ese programa, pues va a ayudar a profundizar sobre un tema. Y eso es fundamental para la entrevista, profundización de tema. Es un género periodístico o es el género periodístico que mejor se adapta al medio radiofónico. Ese género periodístico adaptado al medio radiofónico pues nos va a permitir obtener esa información, pero de una manera un poco más relajada, distendida. Bueno, vamos a ver más adelante una serie de clasificaciones, pero en un principio podríamos hablar de una entrevista que se caracterice porque es bidireccional, es decir, no solamente se va a sentar en la palabra, ya sea el locutor, que no es lo ideal, o el entrevistado, que tampoco es lo ideal, no se trata de un monólogo, sino un diálogo. Y por eso es importante, porque necesitamos que ese entrevistado nos dé mayores datos. Y obviamente, pues si podemos tener una opinión de él, genial. Pero entonces, para llegar a ello, para que sea dinámico, para que sea diferente, etcétera, etcétera, que es importante. Me perdonarán aquí lo chueco, pero es que tengo el gato encima.
Sí, sé que no es excusa, pero es la realidad. El conocimiento previo. Nosotros, como publicistas, tenemos una premisa, y es que debemos conocer de muchas cosas por la naturaleza misma de nuestra profesión. Si a mí me van a poner a hacer una campaña de automóviles, muy probablemente me toque a mí, qué sé yo, camionetas, ¿cómo es que le llaman? Utilitarias. Entonces me toca saber sobre el torque, sobre el funcionamiento de 4x4, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué me toca? Empaparme, no solamente a partir del brief, sino también buscar información extra que me dé un bagaje un poco más amplio, sin llegar a ser el profesional, pues, del torque, ¿no? ¿No? Pero, ¿qué es lo importante acá? Que yo tenga unos conocimientos, una investigación previa. Eso a mí me va a dar mayores luces, me va a permitir estar preparado para alguna eventualidad que se pueda llegar a presentar, sobre todo en este medio, y pues va a dar una muy buena imagen ante el público y en especial también ante el entrevistado, porque pues si yo como entrevistado voy y empiezo a hablar y resulta que esta persona no sabe ni dónde está parada, muy probablemente pues esa entrevista no dure mayor tiempo. Por eso es fundamental el conocimiento de ese tema, el que sea, ¿no? Si en ese momento me toca hablar a mí sobre, qué sé yo, la etapa de gestación del primer trimestre en la mujer. Ah, no, es que yo soy hombre y yo, ¿por qué tengo que saber eso? Pues porque, mijito, usted es el entrevistador y usted debe tener la capacidad de generar una serie de elementos, entre ellos clima de confianza con el entrevistado. Ya les decía, si el entrevistado se da cuenta que este man no sabe ni dónde está parado, pues como que no sé si les ha pasado. Ustedes a veces hablan con una persona y ni idea de lo que está hablando esta persona porque realmente no conoce, o más bien desconoce el tema, y ustedes pierden el interés. Lo mismo sucede acá. La audiencia es también un termómetro y es un juez muy severo. Nada más escuchen programas, qué sé yo, como El Pulso del Fútbol, o 6 AM, 9 AM, etcétera, etcétera, y donde haya la oportunidad de expresión, muy seguramente les van a dar palo por lo que sea. Bueno, también hay que tener en cuenta que es que hay mucha gente que no le gusta nada, ¿no? Malos sí y malos sí no. Pero ese clima de confianza, se trata de que ese entrevistado se sienta cómodo, relajado, que haya una energía tan vibrante que sea muy fácil para los dos, el locutor o el entrevistador y el entrevistado, poder dialogar de una manera natural, espontánea, en el cual pues se pueda llegar a obtener esto, la información, ¿verdad? Entonces, cuando damos o generamos ese clima, muy probablemente va a salir una muy buena entrevista. Muy probablemente se va a poder llegar a una información mucho más profunda. Entonces, para ello es supremamente fundamental ese pedacito. Y lo otro es la presentación del tema. Ya sabemos que debe haber un conocimiento previo, ¿cierto? ¿Para qué? Para desembocar en esto, en la presentación del tema. Y ya teniendo eso, pues lo importante es que se haga la presentación de ese entrevistado. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué ha logrado? ¿Cuál es su perfil, mejor dicho? Y al tener eso, pues voy a generar, digamos que, un ambiente mucho más cómodo, más tranquilo, más relajado, y voy a también a cautivar o a atraer a un público que quizás pueda ser un poco ah, distante con respecto a lo que pues, se va a tratar en ese momento. Esa presentación del tema
pues, bueno, primero que todo hay que señalarle al entrevistado cuánto se va a demorar esa entrevista, ¿cierto? ¿De qué se va a tratar? Y lo importante acá es que ese invitado pueda hacer, digamos que, pueda expresarse sin que haya una interrupción abrupta por parte del entrevistador. Porque pues si nosotros queremos captar información, queremos que él nos dé una opinión o que nos dé un comentario más amplio, pues debemos evitar esa interrupción. Pero tampoco se trata de que el entrevistado se siente en la palabra y quién lo para, ¿cierto? No. Ahí el entrevistador pues debe ser muy hábil y también llevándolo, guiándolo para que pues no se vaya a desbordar la entrevista en ese sentido. Eso es, digamos que parte de la presentación. Otra característica es que nosotros debemos estar haciendo la presentación de ese invitado de una manera constante. ¿Por qué? Porque muy probablemente haya gente que esté llegando recién a la emisión o que el que estaba en la emisión se ausentó un instante y no sabe si sigue con ese mismo invitado o con otro. Entonces, es fundamental estar, por ejemplo, llegamos de comerciales, de la pauta publicitaria, entonces vamos a decir, bueno, hoy tenemos a Pepito Pérez en la entrevista sobre, qué sé yo, el cáncer de mama. Vamos a ver qué nos tiene que decir con respecto a las posibles causas. Entonces, ya estamos refrescando, ya estamos contextualizando. Y como les digo, eso debe ser constante. Primero porque pues es fundamental para la consolidación de la información, uno, y dos, también para que pues las personas que estén llegando en ese momento tengan una idea o por lo menos tengan esa información de quién se trata, porque muchas veces, venga, ¿de qué están hablando? De esto, pero ¿quién es el que está hablando? Y en varias ocasiones sucede que no se sabe o no se expresa constantemente, entonces pues se pierde esa información que quizás sí puede ser de importancia para la persona que nos está escuchando. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues básicamente sería eso. Como les digo, se trata de que el locutor maneje la entrevista de una manera muy dinámica. Y esa entrevista dinámica se basa en la espontaneidad, se basa en el tema de que yo pueda generarle un buen ambiente, un buen clima al entrevistado, pese a que sea de pronto un tema muy técnico, porque muchas veces, no, es que como estamos hablando de leyes, entonces pues nada que hacer, son temas o más bien conceptos muy técnicos que no son para todo el mundo, claro, muy probablemente es así, pero entonces, y si ustedes han escuchado alguna entrevista, dice, bueno, en términos coloquiales, ¿cómo sería? O en términos más simples, ¿cómo sería eso que usted nos acaba de denunciar? Y el entrevistado, pues, hace, digamos que, entre comillas, esa conversión para que sea más entendible y más accesible con respecto a la audiencia. ¿Listo? Eso es supremamente importante, chiquillos, chiquillas. A ver, ya después de eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a contemplar? Una serie de preguntas, una serie de situaciones que pueda ser un poco más relajado, mucho más tranquilo y que nos permita pues realmente ver algo más. Si vamos a la entrevista en función del contenido, hay una serie de agrupados que son, por ejemplo, de declaraciones y de personalidad. Cuando estamos refiriéndonos a declaraciones, allí hablamos de una serie de posturas que tiene o que sienta el entrevistado, que son mucho más serias, que son un poco más claras, concretas y que pues nos van a dar información respecto a un tema mucho más objetivo, por llamarlo de alguna manera. Porque si hablamos de en función del contenido de la personalidad, estaríamos hablando de
esa serie de entrevistas que nos guían más a la parte de la persona como tal, cómo es, qué piensa, qué siente, pero todo de una forma más subjetiva, más subjetiva. Entonces, escuchemos un ejemplo con respecto a lo de la función del contenido, teniendo en cuenta la personalidad. Como pudimos apreciar, es una entrevista muy relajada desde un punto de vista personal, ¿cierto? No se emiten declaraciones concretas, contundentes con respecto a me voy a retirar de la música, ¿cierto? Que eso sería de pronto una declaración, sino que está expresando aquí en este caso el entrevistado que es Fonseca, bueno, qué es lo que siente, cómo se siente cuando escuchan sus canciones, lo que le expresan en los conciertos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que es importante ese contenido porque pues nos está mostrando una parte mucho más íntima, en este caso del entrevistado. Y observen que el entrevistador lo va llevando de una manera guiada, muy controladita, entre comillas, a una serie de preguntas que son importantes. Ah, bueno, ¿usted cómo hace la música? Sí, entonces, obviamente aquí en ese ámbito creativo, pues son diferentes formas de hacer música en este caso, pero que para cada uno es válido y si funciona, pues sí que más. Eso es lo importante. En cambio, cuando estamos hablando en función de la estructura, pues ahí ya es más de una conversación y sobre todo que esa conversación se empieza a ver, como su nombre lo indica, más organizada, ¿cierto? Claro, en la declaración, en la del contenido, en la función del contenido, pues sí, tiene que haber una organización, obviamente. Pero aquí ya es una serie de preguntas como más toscas, más agresivas. En la otra ustedes se dan cuenta y uno le dice, oiga, ¿y usted por qué escribe de esa manera? Que podría ser una en función de la estructura. Venga, ¿y usted por qué escribe de esa manera? No, el tipo le dice, sí, yo sé que no hay una fórmula para escribir, entonces ¿usted cómo escribe? Mire que no le está atacando, no le está encerrando, no, nada. Ahí simple y llanamente le está dejando un elemento importante y es que el entrevistado, pueda expresarse libremente y que no se sienta en esa encerrona y, pucha, ¿qué digo? ¿Qué hago? Cosa diferente pasa en función de la estructura. Claro, hay la conversación, pero esa conversación es un poco ya más, digamos que, súper limitada. Ya no se le va a dar tanta gabela al entrevistado para que pueda salirse por las ramas, entre comillas. Ya ahorita vamos a ver dos ejemplitos de lo que sería en la parte conversacional, que es supremamente importante. Y en la interrogativa, ahí sí que es más álgido el asunto. Hemos tenido recientemente, y me refiero a hace un año, incluso menos, una serie de entrevistas en programas en las cuales se vuelven polémicos a la hora de expresarse, tanto por parte del entrevistador como por parte de el entrevistado o la entrevistada. Pero es por la naturaleza, en este caso, que va en función de la estructura. Y pues obviamente la conversación la hay, pero cuando es interrogativo se vuelve mucho más agudo. Escuchemos unos ejemplos que les tengo acá en ese sentido. Que aquí está esa estructura de la pregunta. Escuchábamos cómo Vanessa de la Torre, periodista de Caracol, daba una serie de preguntas, de interrogantes muy agresivos, ¿cierto? Y pues la entrevistada no se quedaba atrás. Eso es un rifirrafe ahí, pues, una pelea como medio maluca, pero que de una u otra manera está pegada a lo que es en función de la estructura. Y se empiezan a ver una serie de respuestas por parte de el entrevistado, donde él puede empezar a dar una serie de expresiones que se convierten en declaraciones. Ahí vamos a en función del contenido.
porque está diciendo que la narrativa, digamos, una declaración podría ser, María Fernanda Cabal dice que la narrativa está en función de la izquierda y cobijada por los medios de comunicación. Eso es una declaración. Es como esos subtítulos que le colocan debajo ¿qué? De la noticia, cuando estamos ¿qué? En el medio televisivo. Entonces, ahí se puede empezar a configurar ya como una declaración. Si entráramos al website de Caracol, creo que eso es Blue, no me acuerdo, noticias que sacan aquí a cada ratico, podríamos ver declaraciones. Según María Fernanda Cabal, los medios de comunicación están confabulados con la izquierda, por decir algo. Entonces son distintas maneras de... Ahora bien, hay una serie en esto en función de la estructura interrogativa, ejemplos como el que les voy a presentar a continuación. Porque un amigo suyo, los audífonos, ministra. Sí, tranquilo. Estamos en directo, transmite Noticias Caracol, transmite Blue Radio, es la ministra de Comunicaciones. Allá ve a su amigo. Lo veo perfectamente. Juan Diego Alvira, ministra, que estaba buscándola hace rato. Juan Diego, adelante, lo escucha la ministra Karen Abudinen. Pues ministra, gusto saludarla después de tanto tiempo y de tantas promesas. Qué bueno que esté a esta hora de la mañana aquí con nosotros. Juan Diego, muchas gracias también por estar aquí y sé que este tema ha sido de gran interés para Noticias Caracol y qué bueno, Néstor, que hoy estemos hablando no solo en Blue Radio, sino en Noticias Caracol para poderle contar a los colombianos cuál es la realidad de este entramado, de esta trampa delictiva que le hicieron a los colombianos y sobre todo que le hicieron a este Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones. Ya que usted tanto habla de pruebas, ministra, déjeme mostrarle una prueba fehaciente y contundente. Y déjeme de paso refrescarle la memoria. Esto lo dijo usted aquí en Noticias Caracol hace unas semanas. Aquí estuvo la ministra en abril de este año. La entrevisté. Miren ustedes lo que dijo. Siempre lo decimos. Ustedes lo saben, televidentes. Lo repetimos. Queda grabado. Aquí está lo que dijo, prometió y a lo que se comprometió la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Miren. Mire, este es un proyecto que se adjudicó en diciembre. Y ya a 30 de abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados. Y usted sabe que... me busca. Y aquí vengo y pongo la cara, pero le voy a decir algo, estamos detrás de los operadores, detrás de los contratistas, porque aquí hoy nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante y recuerden que conectividad es equidad. Si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades y por eso este gobierno, el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas. ¿Me promete que no se le cae la señal del teléfono cuando la llame a decirle? No se me cae la señal del teléfono, le prometo al 100%. La ministra lo acaba de decir aquí en Noticias Caracol, ¿no? Y si no cumple, ya sabemos lo que puede pasar, ministra. No se preocupe que si no cumplo, le voy a decir una cosa. Si no cumplo, le voy a decir a dónde me llevan. A ver. Se lo digo aquí sin ningún problema porque esto hay que cumplirlo, al cementerio. Así se lo pongo, Juan Diego, porque aquí tenemos que cumplirle los sueños a nuestros niños y nuestros jóvenes de este país. A los niños, a los que usted se comprometió a cumplirles, la están viendo, ministra. Los papás de esos niños también. El país entero ni se diga. Usted lo dijo, que se iría inclusive hasta el cementerio. ¿Usted cree que cumplió o incumplió lo que dijo y prometió? Juan Diego, yo quiero aquí ser muy clara. Efectivamente me acuerdo de esa entrevista, me acuerdo efectivamente que hemos sido obsesivos en el seguimiento. Me acuerdo de la frase cuando dije estamos encima de los operadores. Fíjese usted que el estar encima de los operadores colombianos nos permitió poder encontrar este entramado, esta trampa, entramado delictivo. Ministra, perdóneme, pero esa no es la pregunta, esa no es la pregunta. Pero Juan Diego, déjeme ser muy concreto, porque si usted se va por los vericuetos de la ley, sin duda alguna va a encontrar alguna salida. Pero usted aquí hizo una promesa. Por favor. Usted hizo una promesa acá, ministra. La pregunta es muy concreta y precisa, por favor. ¿Cumplió o incumplió? Porque yo la busqué y solo hasta ahora, en medio de esta accidentada entrevista, me ha concedido usted la posibilidad de preguntárselo. Bueno, ahí ya tenemos otra serie
elementos que van a ser muy importantes, ¿cierto? Y tiene que ver con la encerrona que se le hace. Ella ya después se sale, como dice el periodista, por las ramas, etcétera, etcétera. Pero digamos que eso se puede configurar y ya lo empezamos a ver como si es una entrevista muy estructurada, muy bien hecha con respecto a una serie de interrogantes que se presentan allí. Y muy probablemente pues salió ¿en qué? O se convirtió en declaración, lo que esta ministra dijo. Ustedes ya saben lo que pasó pues con todo el tema de las TIC, de esos 50.000 millones de pesos que se perdieron, etcétera, etcétera. Bueno, si vamos a hablar en función del tipo de emisión, pues ya lo tenemos claro también que va a ser respecto a si es en directo o si es en diferido. Volvemos al tema del en vivo o lo que es un falso directo. Si hablamos de la función de la situación comunicativa in situ, es decir, en el momento, en el sitio, o lo que se llama cara a cara, podemos estar hablando en el estudio, que es lo que está sucediendo en este momento que vimos esta entrevista, porque pues si bien ellos están comunicados vía Zoom, creo que es, esta ministra se encuentra en el estudio de Caracol Radio. Entonces, eso es allí. La otra variable con respecto a la función de la cara a cara es en el lugar de los hechos. Cuando estamos hablando en el lugar de los hechos, nos referimos, por ejemplo, cuando hay una transmisión de una emisora, qué sé yo, por ejemplo, en la Universidad X. Bueno, pues a lo mejor en la San José, ¿cierto? Y montan allí un pequeño estudio, micrófono y hacen una serie de concursos para ganar boletas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en el lugar de los hechos. Ah, bueno, resulta que es que estaban los periodistas cubriendo las marchas y pues hubo un intercambio ahí entre los manifestantes y la autoridad, entonces también es en el lugar de los hechos que se hace esa transmisión. Eso es in situ o en el lugar, ¿cierto? Y ya cuando estamos hablando a distancia, pues es una entrevista que normalmente se hace, en radio, por teléfono. Y es válido. Y también es digamos que, un medio que permite cualquiera de estos elementos, de acuerdo a las estructuras, se puede hacer clara y concretamente. ¿Listo? Entonces, son cosas que nosotros vamos a ir viendo poco a poco y que de una u otra manera, pues, van a permitir que haya toda esa serie de propuestas diferentes en el sentido de la realización de la entrevista como tal. Bueno, eso es otro elemento que hay que tener muy presente y son los tipos de pregunta. Igual el objetivo es la información, ahondar en la opinión del entrevistado. Aquí ya se empieza a sentar un punto de vista de acuerdo a lo que exprese ese invitado, ese entrevistado. Normalmente deberíamos evitar estas clases de preguntas cerradas. Pero en el caso que acabamos de ver, el periodista fue muy claro. Bueno, usted dijo que se iba. ¿Se va a ir, sí o no? Y como buena colombiana politiquera, pues se fue por las ramas, que yo no sé qué, y le dio 3 vueltas. Eso parece un gato que se levanta, da 3 vueltas y vuelve y se echa en el mismo lugar. ¿Cierto? Entonces, cuando son cerradas, ahí sí el entrevistado mira a ver por dónde se escabulle, ¿cierto? Normalmente cuando es una entrevista amena y chévere, no como las que acabamos de ver con respecto a la estructura de la interrogación y demás, pues las preguntas abiertas van a ser mucho más fáciles y van a ser mucho más amenas. Ah, bueno, son fáciles en el sentido de que, o en el término en que el locutor, el entrevistador, pues ya se haya informado con respecto al tema.
Si no, entonces, ¿qué va a preguntar? Porque no es lo mismo que diga, venga, usted compone la música, hablando de este loco Fonseca, usted compone la música con guitarra o con piano, o no, digámoslo así. Compone la música con piano, entonces le dice sí, no. Y pues no, eso va a ser muy harta porque sería muy cerrada. Pero si yo le digo, venga, Fonseca, ¿y cuál es su técnica para componer? ¿Cómo hace para inspirarse? ¿De qué manera lleva sus letras a la melodía? A ese loco ya va a abrirse y nos va a contar un poco de cosas que quizás ni siquiera las imaginábamos y que muy probablemente a la audiencia le va a gustar. Ese man como que se pone a cantar y después coge la guitarra, lanza cualquier palabra y a partir de ahí empieza a sacar. Entonces, esto nos da pie para el comentario. Y así es como nosotros empezamos a generar una entrevista mucho más amena, mucho más dinámica, que es supremamente fundamental pues para que no sea un ladrillo de entrevista. Porque ladrillos es lo que sobra, peleas es lo que sobra. Y si algo que tiene que tener el periodista es altura. Ya vamos a ver la clase de entrevistas que no se deben realizar. Y en esos ejemplos, tristemente, hay, entre comillas, íconos, no, digamos que gente que tiene en este momento un protagonismo, mediático con respecto al periodismo. Es decir, me refiero a periodistas que tienen un reconocimiento y que pues abusan del mismo. Por ende, esas preguntas tú las puedes hacer, ya sean cerradas, ya sean abiertas, ya sea un tanto agresivo, pero pues guardando la altura, un respeto, que se te vea a ti la clase por encima, ¿cierto? Pero cuando ya se vuelven entrevistas verduleras, eso sí definitivamente no aguanta, porque son de esos momentos en los cuales la gente como que se empieza, bueno, estamos en un país donde gusta ver arder el mundo, ¿no? Entonces, si hay más, entre más pleito haya, pues mejor. Y pues no se trata de eso, finalmente no se trata de mirar cómo genero polémica y ya. ¿A qué me refiero? En este caso, que les va a colocar, tenemos a un precandidato, sí, un precandidato, no, ese fue candidato presidencial, y a un periodista muy reconocido de Blue Radio. Entonces, permítanme un momentito. Yo les coloco para que ustedes tengan un poco de idea de la manera que pues... Pero me dicen que sí. Doctor Néstor, yo quiero que me respete. Sí, señor. Si usted me invita, me tiene que respetar. Porque usted lo que está haciendo es repetirme lo de 6 años, para hacerme quedar mal y usted piensa que voy a perder votos. Voy a sacar más. Yo quiero que me respete. Sí. ¿Me va a respetar o no? Sí, no entiendo por qué está caliente, doctor Rodolfo. No estoy caliente, le estoy diciendo que me interrumpe cada rato. Está caliente y yo creo... Bueno, entonces me toca retirarme, porque usted no me respeta. Si me vuelve a interrumpir antes de terminar, me retiro. ¿Qué le falta? ¿Quedamos así o no? ¿Qué le falta por decir, ingeniero? Pero me dice y me interrumpe. Pues le estoy diciendo que le falta por decir. Y pues déjeme terminar. Yo le pido déjeme terminar. Pero si el programa no tiene el tiempo, pues cuando tenga el tiempo vuelve y me llama. Yo le vengo con mucho gusto y le respondo. Yo no me he robado un peso. Yo soy víctima de los politiqueros que financian medios de comunicación y me quieren sacar a gorretazos. No me voy a dejar sacar. ¿Qué le falta por decir para que termine su respuesta, ingeniero? Que termine, déjeme terminar. Sí, señor. Ese sistema ordena... Que usted lo noto, vuelve y me interrumpe, Lo noto un poco caliente el día de hoy. Porque no, es que yo soy ustedes así. Quieren gobernar con los mismos. Bueno, dense cuenta que ahí también se guarda cierta, digamos que compostura por parte del entrevistador, del periodista, pero de una u otra manera también lo está como incitando, ¿cierto? Lo lleva a desencajarse de una manera u otra,
al ser con una voz muy calmada, en una comunicación muy asertiva, entre comillas, él empieza a lanzarle las pullitas para sacar de quicio a este entrevistado. ¿De qué se trata? Simple y llanamente, bueno, sí, mantener la compostura, ¿qué? La altura como tal, pero obviamente hay que ser un poco más asertivo en lo que se dice y sobre todo más empático, porque pues si este señor está diciendo que no está caliente, que él habla así y el otro dice, no, es que ustedes se ponen, pues tampoco. ¿Listo? Ahí hay que tener en cuenta esa partecita para que pues seamos un poco más exitosos al momento de la entrevista. En esa entrevista hay que contemplar las 6W, ¿sí? Que son uno de los principios del periodismo y que genera básicamente una dinámica para el tema de la entrevista. Entonces, ahí, ¿quién voy a entrevistar? ¿Sobre qué voy a hablar? ¿Dónde? Eso es importante determinarlo. ¿Cuándo? Que es de la A. ¿Por qué y cómo? Eso nos va a permitir a nosotros darle una estructura más sólida a esa entrevista. Porque si no tenemos algo tan básico como el quién, pues se nos va a caer. O peor aún, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a entrevistar? ¿Para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cierto? ¿Cómo lo voy yo a abordar? Entonces, son una serie de principios que se deben tener siempre en cuenta y siempre van a estar en función del periodismo, las 6W. W, ¿por qué? Porque pues todo esto está en función del inglés. Who, what, where, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo importante al momento de desarrollar una entrevista. ¿Sí? Esos elementos que nos permitan a nosotros poderle dar a nuestro entrevistado un campo para que él se desenvuelva. Obviamente, si vamos a hacer una serie de preguntas como las que hemos visto, que son bien puntiagudas y que empiezan a darle en el punto y que se va a incomodar un poquitito el entrevistado, pues ahí está la habilidad del el locutor o el periodista, el entrevistador, para saberle manejar eso. Porque ¿qué es importante? Que se recomienda, ¿no? Que ese locutor vaya analizando al entrevistado, capte sus actitudes, sus momentos, sus maneras de obrar, de hablar, de pensar, y cuando son tan hábiles como este periodista, pues lo lleva hacia las cuerdas y hace que se descomponga. Él mismo dice, es que usted está caliente. Y el loco le dice, no, yo soy así. Y puede que tenga razón el periodista, pero pues lo va llevando de esa manera. Eso ya son habilidades propias de estos periodistas que lo van desarrollando a través de los años, de la experiencia, de los conocimientos, etcétera, etcétera, y que permiten que, digamos, se maneje de una manera más manipulable, por llamarlo así, o más bien, más guiada con respecto al entrevistador. ¿Sí? Ese entrevistador la tiene clara, pero el entrevistado a veces es un poco inexperto o de verdad, como decía ahí, es muy caliente, entonces lo saca de quicio, lo desenfoca y ahí es cuando viene pues una serie de respuestas. Y ahí es cuando aprovecha el entrevistador o el periodista para empezar a darle más y más y más, porque va a lograr, ¿qué? Más información, va a lograr de pronto sin querer queriendo que ese entrevistado le dé una declaración y que muchas veces, como suele suceder en los medios de este país y el de al lado y el de arriba y el de abajo, pues se preste para generar una serie de declaraciones que quizás no están dentro del contexto, pero que se pueden manifestar de esa forma, se pueden interpretar de esa forma más bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando yo vaya a hacer una entrevista, debo empezar por algo muy simple, muy sencillo, ¿cierto? Como para ir preparando el terreno, para que este entrevistado se sienta a gusto. Ya sabemos que hay que generarle un buen clima. Entonces, pues, va a entrar en una zona, entre comillas, de confort que le va a permitir hacer, ¿qué?
o tener esa confianza para ir soltándose. Y luego, en la medida que se vaya desarrollando la entrevista, pues vamos haciéndolo un poco más complejo, con preguntas más profundas, más, no picantes, pero sí un poco más comprometedoras o que nos puedan generar mayor información en ese sentido. Esas preguntas, en el caso de las preguntas abiertas, pues ya sabemos que no deben ser agresivas, pero sí deben ser concretas. Eso es importante. Ah, bueno, y otra cosa fundamental es que no se olvide en ningún momento el nombre del entrevistado. Eso mata la entrevista, eso genera un ambiente extraño, el entrevistado se siente pues, venga, ¿cómo así que me invita y no sabe ni siquiera cómo me llamo? ¿Cierto? Entonces hay que buscar alguna forma de ocultar ese lapsus, porque puede llegar a suceder, de tal manera que el entrevistado ni lo perciba. Eso es fundamental, ¿ok? Bueno, y otro elemento que vamos a tener en cuenta siempre, chicas y chicos, es lo que no se debe hacer en una entrevista. Ya hemos visto ejemplos de periodistas que están haciendo una serie de preguntas un tanto ácidas, si se quiere agresivas o agrestes o muy invasoras. Pero lo que vamos a escuchar a continuación, eso es lo que no debe pasar en una entrevista, ni por el chiras. Porque pues ahí se empieza a perder credibilidad por parte de la audiencia hacia el periodista, como vamos a ver en este caso. Entonces, es importante, ¿no? No por hablar más duro te van a entender. Así es simple. Y a veces, como decía mi abuela, no es la grosería, sino el tonito. Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar a toda costa cuando hagamos una entrevista. ¿Listo? Incluso ya cuando se tenga mucho recorrido, como lo podremos observar a continuación. Bueno, escuchar a continuación. Como pudieron escuchar, se convirtió en una verdulería, ¿cierto? Eso es lo que se tiene que evitar. Esas posiciones deben tratarse o deben ser de una manera mucho más... Ahí le toca al periodista ser muy sosegado. No puede dejarse calentar por el entrevistado, que fue lo que ocurrió en este momento. Entonces son situaciones que se dan y que se deben evitar. Definitivamente se deben evitar porque pues una cosa es el ejercicio profesional y otra cosa ya es la parte personal. Y no podemos mezclar lo personal con lo profesional. ¿Listo? Entonces son, digamos que de esta manera son los contenidos que nosotros vamos a ver por esta sesión y que de una u otra forma son la génesis de lo que es cada uno de estos formatos de contenido. Ya para la próxima sesión estaremos hablando del magazine y de cómo se clasifica y de cómo se puede llegar a ejercer, a desarrollar, etcétera, etcétera. Por ahora, digamos que este es el contenido que nos empezó a abrir la puerta, es decir, la radionovela y lo que es la entrevista. Chicos, chicas, no sé si alguno o alguna tiene una pregunta, una inquietud o un aporte que desea hacer. Ok, entonces nos vemos en la próxima clase. Recuerden realizar el cuestionario que ya empieza a estar habilitado en mañana, si mal no estoy. No, mentiras, desde ya está habilitado. Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo desarrollen. Entonces, no siendo más, les agradezco su asistencia y nos vemos en la próxima sesión.